Por un lado, se habla de la cantidad de información a la que tenemos acceso, que algunos autores psicólogos evolutivos dicen que nuestra mente no está, no ha evolucionado para tener tanta información. El efecto que los teléfonos inteligentes y las redes Sí. sociales tienen sobre los jóvenes. Está muy bien documentado que es diferente o era diferente ver la tele, por ejemplo, o incluso jugar videojuegos, que esta interacción constante. ¿Existen niveles de felicidad, doctora, que Sí, podamos lograr obtener? lo que más predice una vida feliz. Las personas más felices también tienden a ser más optimistas que pesimistas y tienden a sentir que hay partes de la vida que están en sus manos. El tener conciencia de sobre qué sí podemos influir o qué es lo que sí podemos hacer nos ayuda a sentirnos más optimistas, más esperanzados, y esto a su vez se correlaciona también con la felicidad. Hola, bienvenido. Soy Perla Eicor y te doy la más cordial bienvenida a mi podcast. Así es como tú, ya sabes que este es un podcast de ciencia y de espiritualidad. Y hoy vamos a hablar sobre la felicidad. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Te sientes feliz ahora mismo en tu vida? ¿Cómo estás? En tu vida personal, en tu vida profesional. ¿Cómo crees que te sientes hoy? Pues para hablar hoy de este tema que me parece súper interesante y más, o sea, muy actual y que realmente lo necesitamos como seres humanos, hablar más de estos temas, el tema de la felicidad. Tengo desde México a la doctora Margarita Terragona, experta en psicología positiva. Doctora, bienvenida al podcast. Muchas gracias por la invitación, Perla. Me da mucho gusto estar aquí. Doctora, ¿qué es, para empezar primero con esta pregunta, qué es la psicología positiva? Muy bien, pues la psicología positiva es un movimiento dentro de la psicología que se propone que, además de los trastornos mentales y las patologías que tradicionalmente la psicología ha estudiado, también se estudie científicamente lo mejor de la experiencia humana, que también se estudie científicamente la felicidad, la plenitud. Algunos hablan del florecimiento humano y entenderlo y desarrollar herramientas para cultivar este lado luminoso de la vida. Entonces, básicamente es como una subespecialidad de la psicología que se enfoca en estudiar lo que sí funciona bien. Y de manera más sencilla, muchas personas también dicen que es la ciencia de la felicidad o la ciencia del Ujú. bienestar. ¿Qué la hace, doctora, estudiar la felicidad? Esta parte de la felicidad, Ujú. ¿qué la lleva a usted Pues mira, a yo estudiar la no he hecho una carrera de investigación, ¿no? Sí lo he estudiado en ujú, el sentido de leer, prepararme, no he hecho mucha investigación, he hecho un poquito y, pues, ha sido una mezcla de elementos. Uno que realmente me interesa mucho, ¿no? O sea, desde chiquita me encantaban las secciones de las revistas que venían así como antes y después, como la transformación o el desarrollo del potencial de las personas. Cuando estudié la carrera, algo que nunca me gustó tanto es que había mucho énfasis en la patología. Realmente lo único que se estudiaba era la patología. No estudiábamos prácticamente nada de qué caracteriza a las familias sanas, qué es una persona normal. Y luego un elemento que fue solamente la buena suerte y la buena fortuna, que fui a estudiar a la Universidad de Chicago y ahí como jefe de departamento estaba un gran personaje, se llamaba Mihai Csikszentmihalyi, que se considera uno de los padres de la psicología positiva. Generalmente se habla del doctor Martin Seligman de la Universidad de Pensilvania y de Mihai Csikszentmihalyi como los padres de la psicología positiva. Y él estudiaba la felicidad, las experiencias de flow, que si quieres podemos hablar un poco de ellas más sí, claro. adelante. En ese momento no se llamaba psicología positiva, porque todavía no estaba organizado como un movimiento, pero había algunos cuantos investigadores que estudiaban estos aspectos positivos, gozosos, significativos de la vida. Entonces, te digo, en gran parte fue suerte y en parte fue que coincidía con mis intereses por pensar en la psicología como algo que no solo viera lo patológico. Qué bonito. Usted también se ha formado, doctora, con el doctor Tal Ban Pensar, Shah, Tal Shahar, Ben Shahar, Ban Shah, pues más que sí. formarme con él, he tenido la suerte de ser colegas, de ser parte del equipo docente de una certificación que él ofrecía y que se ofreció en México. Eh,
y yo hoy en día, pues, tengo la suerte de ser su colega. Sí, qué bonito. Doctora, ¿usted por qué cree que, bueno, por qué cree que las universidades más importantes del mundo se han interesado por tanto tiempo a hacer estudios de la felicidad, como la Universidad de Harvard, ¿no? Que tiene una clase súper enorme Ujú. sobre impartiendo, enseñando a los estudiantes sobre la felicidad. Sí, pues justamente fue Tal Ben-Shahar, que acabamos de mencionar, Ujú, el primero en dar esa ujú. clase de felicidad. Hoy en día, por ejemplo, la Universidad de Yale es la clase más grande de la universidad, y en otras también, por ejemplo, en Harvard, efectivamente, en la maestría en administración de empresas hay una clase que da el doctor Arthur Brooks, en Yale es Laurie Santos, y somos muchas personas. Yo tengo la suerte de trabajar en el ITAM, en la Ciudad de México. Hoy en la mañana estuve con una querida colega, la doctora Lina Martínez, en la Universidad de ICESI en Cali, Colombia, realmente en muchos lugares, en otras partes de Estados Unidos, de Canadá. Pues yo creo que hay dos partes. Una, investigadores de distintas universidades que están estudiando esto. Por ejemplo, en Harvard se hizo un estudio que lleva más de 80 años, en Sí. el cual le dieron seguimiento a un grupo de personas a lo largo de toda la vida para ver qué es lo que predecía una vida plena. Eh, o sea que hay miembros de la facultad que estudian esto en distintas universidades y por otro lado las universidades están ofreciendo cursos para sus estudiantes, que creo que es a lo que te estabas refiriendo. Yo creo que responde a una cuestión cultural, que ya hay una conciencia de que se puede aprender sobre felicidad, se puede aprender a ser más felices, y también, desafortunadamente, que se ha visto que en muchos países del mundo el bienestar subjetivo, la felicidad de los jóvenes está yendo en bajada, que hay más incidencia de ansiedad, de depresión. Entonces creo que es una combinación de una curiosidad, de ganas de aprender y de una necesidad de herramientas para construir vidas más felices. ¿Qué es lo que está pasando, doctora? Bueno, con respecto, porque pues si lo vemos ahorita, bueno, si vamos a comenzar a pensar en cómo está el mundo ahora, ¿no? Que es un poco difícil, ¿no? Con todo lo que está sucediendo. Y yo creo que la gente también lo que busca es la calma, que es lo que hablamos un poquito detrás de cámaras, ¿no? Que le decía sobre esto. ¿Cómo, eh, pensando en una sociedad, ¿no? Que quiere ser más feliz, o sea, ¿cómo logramos eso a pesar de los índices que acaba de mencionar ahorita de depresión y de ansiedad están muy elevados en todos los niveles, ¿no? En diferentes países. ¿Por qué se debe a esto? Pues hay muchas ideas al respecto, ¿no? Por un lado, se habla de la cantidad de información a la que tenemos acceso, ¿no? De que algunos autores, psicólogos evolutivos, dicen que nuestra mente no está, no ha evolucionado para tener tanta información sobre lugares tan distantes, que durante prácticamente toda la evolución del ser humano nos enterábamos de qué pasaba en nuestra tribu o a nuestro alrededor, y hoy en día tenemos acceso a información de todo el mundo en una cantidad impresionante, a una velocidad rapidísima, y casi toda la información que tenemos, porque así es la naturaleza de los medios y de las noticias, es información de cosas pues dolorosas, peligrosas, preocupantes. Entonces tenemos un bombardeo constante de eso. También se ha hablado mucho, seguramente lo has leído, sobre el efecto que los teléfonos inteligentes y las redes Sí, sociales tienen sobre los jóvenes. Está muy bien documentado que es diferente o era diferente ver la tele, por ejemplo, o incluso jugar videojuegos, que esta interacción constante y cercana con una pantalla sí. en la que todo el tiempo estás teniendo acceso a nueva información y que nos trae satisfacción tener información nueva todo el tiempo. Y hay mucha información fascinante. El autor que más ha escrito de esto es el doctor Jonathan Haidt de la Universidad de Nueva York. Y él dice que se está recableando el cerebro humano y se está transformando la infancia y que el uso de los teléfonos inteligentes era diferente a un teléfono que nada más te servía para hablarle a tu papá, para decirle ya Sí, llegué,
o un teléfono que básicamente era para hacer llamadas, que un teléfono que es una cámara que te da acceso a todo lo que han puesto tus amigos, a lo que han puesto los que no te caen tan bien, a una app para conocer gente. Tienes como el mundo entero en tus manos, pero paradójicamente esto está desconectando a los niños de la interacción real uno a uno. Jonathan Haidt dice que el uso de los teléfonos inteligentes por parte de los niños tiene, por un lado, distorsiona o impide el juego, ¿no? Los niños durante todas las generaciones que sabemos, hasta los que ahorita tienen veintitantos años, a partir de, creo que fue el 2012 más o menos, los niños salían a jugar, jugaban con sus amigos, bien sea en la Sí, calle o en la casa de alguien o en un parque, y hoy en día no es raro ver a los niños que en vez de jugar están con el celular. todo el Interfiere tiempo, con el sí. juego. ¿Y por qué es importante esto? Porque en el juego los niños aprenden a relacionarse con otras personas, a negociar cuando hay conflictos, a trabajar juntos, a hablar, a tener conversaciones. El uso del teléfono inteligente o la pantalla, si estás conectado a las redes sociales en una computadora, también interfiere con el sueño, que es súper importante. Un Sí. porcentaje altísimo de los adolescentes dicen que se acuestan muy tarde porque antes de dormir están revisando sus redes sociales y está interfiriendo en el sueño. Y el sueño es súper importante tanto para el desarrollo físico como para el aprendizaje. Eh, También está interfiriendo con la capacidad de poner atención. Se habla de que la Sí. atención se ha fragmentado porque estás haciendo una cosa, pero te sale la notificación, entonces ya te distraes, ya haces otra. Entonces, estas son algunas de las explicaciones de qué está pasando específicamente entre los jóvenes. ¿Existen niveles de felicidad, doctora, que Sí, podamos lograr obtener? sí. Generalmente cuando se mide la felicidad, se miden tres aspectos. Uno es cómo nos sentimos, ¿no? Em, Cuántas emociones positivas y negativas sentimos. Digo positivas entre comillas porque algunas personas dicen que no hay que ponerle etiqueta a las emociones, que no hay emociones Mm, positivas ni negativas. Todas son parte de la vida humana. Pero lo que se sí, refiere es que hay emociones agradables como la alegría, la esperanza, el orgullo, el amor, la gratitud, y hay emociones desagradables como la ira o el enojo, la tristeza, la ansiedad. Y lo que se ha visto es que las personas más felices, y es bastante lógico, en general tienden a sentir más emociones de las positivas que de las negativas. No es que nunca experimenten enojo, ansiedad, miedo, pero en la proporción, si pensamos en una balanza, hay más de las emociones agradables. Entonces, un elemento es cómo nos sentimos. Otro elemento es qué tan satisfechos estamos con nuestra vida. Y se le pregunta a la persona en una escala de 1 a 10, donde 1 es nada satisfecho y 10 es muy satisfecho, ¿qué tan satisfecho estás con tu vida? O se le pregunta, imagínate una escalera de 10 escalones, el de hasta abajo es la peor vida que te puedas imaginar, el de hasta arriba la mejor vida que te puedas imaginar. ¿Dónde está tu vida? Entonces la satisfacción no es tanto cómo te sientes, es algo más cognitivo de cómo comparas tu vida con lo que sabes que la vida puede ser. Y el tercer elemento que algunos miden y otros no es el sentido. ¿Hasta qué punto tu vida, sientes que tu vida vale la pena, que tu vida es buena, que tu vida tiene significado? Entonces, estos tres son los elementos y sí se puede medir. Hay muchas escalas. Por ejemplo, en los países, en México, el INEGI desde hace 13 años hace una encuesta con una muestra de la población y le hace preguntas sobre cómo se siente, qué tan satisfecho está con su vida, cuánto sentido tiene su vida. La organización Gallup, que es la principal proveedora de datos para el reporte mundial de la felicidad, el World Happiness Report, hace una encuesta en todo el mundo con una muestra representativa de la población mundial y le pregunta sobre esto. Y hay varios tests psicológicos para medir la felicidad. Uno se llama el perfil PERMA, basado en el modelo del doctor Martin Seligman. Otro se llama el índice Pemberton de la felicidad.
diseñado por el doctor Carmelo Vázquez y el doctor Gonzalo Hervás. Entonces hay muchos test diferentes para medir la felicidad. ¿Cómo, cómo yo, doctora, puedo sentirme, digamos, cómo puedo llegar a ese estado de flow? Bueno, diciendo qué significa un estado de flow, si podemos entrar un poquito a eso. Sí. Bueno, pues el estado de flow es un estado de conciencia en el que estamos totalmente concentrados en lo que estamos haciendo. Eh, Invito a las personas que nos están escuchando que piensen en las últimas semanas si ha habido alguna vez en la que estaban tan metidos en una actividad, tan concentrados en lo que estaban haciendo, que no estaban pensando en nada más, que a lo mejor perdieron noción del tiempo, ¿no? A veces pasa que si Sí, estás eh, dibujando o estás haciendo un Excel o estás en un partido de fútbol y sí, pierdes la claro. noción del tiempo y dices, ay, ya se pasó una hora. Ujú. Eh, Cuando sucede eso, se dice que estamos en flow y puede pasar en muchas actividades diferentes. Puede ser en el trabajo, puede ser haciendo un hobby, es diferente para cada persona, pero hay muchas actividades que nos permiten entrar en flow. ¿Y por qué es importante? Pues porque justamente el doctor Mihai Csikszentmihalyi, quien mencioné que tuve la suerte de que fuera mi profesor, él estudió estas experiencias de flow y vio que cuantas más tenemos, más felices somos. Duran un ratito, no puedes estar en flow todo el día, pero Ujú. si te pasa con frecuencia, es más probable que tú tengas una vida plena, que sientas que tu vida es una vida feliz. Entonces el flow es uno de los ingredientes. Hay otros, hay, por ejemplo, la serenidad a la que tú aludías, las buenas relaciones con los demás, el tener sentido en la vida, el lograr nuestras metas. Es como un conjunto de elementos que se influyen unos a otros. No es solo el flow, pero el flow es uno de los ingredientes de una vida feliz. ¿Puedo yo, doctora, sentir, tener esta balance? ¿Puedo llegar a tener ese balance? Porque hay veces que creemos que a lo mejor no podemos tener ese balance o vamos de un lado extremo al otro, ¿no? A veces que estamos muy metidos en nuestras carreras, en querer ganar, en querer hacer estas cosas y muchas veces cuando logramos eso no somos felices, no nos sentimos llenos. Y pienso que eso falta o que eso sucede cuando a lo mejor no empezamos a buscar en este autoconocimiento, en esto de ir hacia adentro, hacia nosotros, pero podemos lograr tener ese balance, digamos, puedo sentirme feliz eh, em, logrando la carrera, pero también tener un autoconocimiento. ¿Se puede lograr las 2 cosas al mismo tiempo? Porque yo pienso que ahí entra el propósito, doctora, de que Ujú, si, por ejemplo, no tengo un propósito en mi vida, porque hay gente que dice, bueno, ¿a qué vine? ¿A qué ujú, vine a claro, hacer a creo que esta es algo vida, que no? todos nos Ujú, preguntamos, ¿no? ujú, ujú. Sí, Y eso, ¿no? O sí, sea, eso que es importante. Yo pienso que el propósito es muy importante para sí. ser feliz, Yo doctora. creo que sí, definitivamente, definitivamente. Yo Ujú, creo que es algo de lo más importante. ujú. Y el balance del que hablabas, creo que es algo dinámico, que constantemente, que pasamos épocas o periodos de la vida en la que sí sentimos que nuestra vida está equilibrada y luego hay épocas en las que estamos Ujú. más enfocados en una cosa. Creo que no es un estado al que se llegue y ya ahí te quedes, sino que es algo dinámico. Pero que sí es importante el autoconocimiento que decías. Por ejemplo, em, Tal Ben Shahar, a quien mencionabas, dice que es útil hacer periódicamente una especie de auditoría. Él habla de un modelo que tiene 5 elementos, que es, él piensa que para estar bien hay que estar bien en lo espiritual, en lo físico, en lo intelectual, en lo relacional y en lo emocional. Sí. Entonces propone de vez en cuando tomar un ratito y pensar cómo estoy en lo espiritual. Eh, Dependiendo de qué es lo espiritual para ti, puede ser la religión, puede ser una práctica meditativa, puedes ver la trascendencia en el arte, en la naturaleza. Para él lo espiritual es lo que tiene que ver con trascender, con ir más allá de nosotros mismos. Entonces, pensar cómo estoy en lo espiritual, luego cómo estoy en lo físico, cómo estoy de salud, me hago ejercicio, me siento fuerte, me siento Sí. con energía,
¿Cómo estoy en lo intelectual? ¿Estoy aprendiendo cosas nuevas? ¿Me interesan? ¿Me interesa entender cosas que suceden en el mundo? ¿Cómo estoy en cuanto a mi actividad intelectual? ¿Cómo estoy en mis relaciones con los demás? Mm, Eh, en las relaciones, Seguramente sí. vamos a hablar más de eso porque las relaciones son para muchos el ingrediente más importante de la felicidad. Sí. ¿Y cómo estoy emocionalmente? ¿No? A lo mejor hay gente que tiene subidas y bajadas muy notables y tiene Ujú. ratos muy intensos de alegría y de entusiasmo y ratos muy bajos. ¿Cómo estoy en lo emocional? Entonces, esa es una manera en la que podemos periódicamente ver cómo andamos. Y porque yo pienso, esto que mencionó de las relaciones, doctora, yo pienso que las relaciones, son muy importantes y hoy Sí, en día hay mucha gente que se siente, podemos, bueno, podemos, digamos, mm, ser esta parte, ¿no? Describir una persona solitaria. Yo puedo sentirme solitaria porque me gusta a lo mejor estar en mi casa, a lo mejor sí, estar, no sé, con mis ujú. cosas y todo eso, pero es muy diferente a ser una persona que diga: "Me siento Estás solo sola, todo claro. el tiempo", o Ahí sola. sí, ahí Ujú, en ujú, inglés hay una diferencia bonita, tú lo sabes, ¿no? ujú. Sí, Solitude es estar ujú. solo, pero puedes estar solo leyendo o cosiendo porque te gusta o paseando por el bosque. Y otra es loneliness, que es esto de sentirme solo, ¿no? Mm, Sentirme sí, desconectado y sufrir por ello. Em, y sí, efectivamente, yo creo que casi todas las personas que estudian la felicidad y el bienestar están de acuerdo que si hubiera que escoger un ingrediente, todos son importantes, pero tal vez el más potente, el que más influye es la calidad de las relaciones con otras personas, que ese es un sí. elemento clave, ¿no? Uno de los fundadores de la psicología positiva, que se llamaba Christopher Peterson, decía que todos los hallazgos de los estudios de la felicidad se podían reducir a tres palabras, que son los demás importan. Other People Matter. Eh, y, por ejemplo, el estudio de Harvard, del que hablábamos hace un rato, que siguió a la gente durante más de 80 años, vio que lo que más predecía una vida feliz era la calidad de las relaciones con los demás. Sí, En América Latina, en general, los países tienen un nivel de felicidad eh, más alta de lo que se podría esperar por su nivel de ingresos y, sí. y muchos autores piensan que lo que puede explicar esa paradoja, que se conoce como la paradoja latinoamericana, es la calidad de las relaciones entre las personas. Oye, te puedo Sí, preguntar algo yo a ti, ¿verdad? Ahorita, sí, claro. siempre, Claro, doctora. siempre me da curiosidad que se habla mucho de la epidemia mundial de soledad. Y me pregunto si eso es cierto, si es igual en diferentes países. Tú que has vivido en México y vives en Canadá, ¿tú tienes la impresión que en México, o sea, que el problema de la soledad es igual en Canadá que en México, o tú cómo lo percibes? Yo lo que yo percibo es que en México la gente, bueno, yo no sé, o sea, porque yo, cuando yo voy a México, yo puedo, es una cosa, es una característica que a mí me costó entender mucho aquí. Mm, Aquí, cuando uno va a visitar a alguien, no puedes llegar y caerle. decir, ah, ya llegué, sí, o sea, no te puedes presentar. Esto es característico de este país, Canadá, ¿no? Tú tienes que avisar siempre. En México, la gente llega, tú llegas a la casa de la abuela, a la casa de los primos, a la casa de los tíos, a Ujú, la hora que sea y te reciben, o sea, no sé si eso ya ha cambiado en México, la verdad es no que lo no lo sé. sé, Ujú, pero con mi familia ujú, éramos así y ujú. seguimos siendo así, ¿no? Llegamos a la hora que sea y nos abrazamos y todo y convivimos. Pienso que los países latinos tienen esta parte más, más digamos, ¿cómo le voy a decir para que sea? No más amable, sino más ligera, más casual, y aquí Okey. es un poco más rígido, más, menos, ¿Espontáneo, no voy a tal vez? decir frío, menos espontáneo, no voy a decir frío, Ujú. pero, o sea, porque sí, la gente sí demuestra el cariño, pero sí yo lo que yo veo es que hay mucha gente viviendo sola, mucha gente, que no sale mucho, o sea, sales poco. Y de hecho, yo también, o sea, porque te empiezas a adaptar a la vida del país. Claro. Entonces, ya no sales tanto como en México, la gente es más,
no sé, yo soy de Sinaloa, la gente es como más fiestera, más en convivio, y precisamente ahora que estamos hablando de las próximas fiestas, ¿no? Mm, De holidays, ¿no? Porque la gente convive mucho con la familia, doctora. mm, Así es como yo lo veo sí, y así yo me he dado cuenta también en otros países, porque también he tenido la oportunidad de viajar a Europa y otros, y ellos también son diferentes. sí, hay diferentes culturas. Lo que es Inglaterra también es más o menos parecido a Canadá. Ujú, me imagino. Ujú, Se me hace ujú. siempre tengo ganas, y no sé, a lo mejor ya se ha estudiado y simplemente yo no lo conozco, pero ver Sí, si la epidemia de soledad de verdad es una epidemia mundial o es en ciertas sí. partes. Pero perdón, con mi No, no. pregunta nos desviamos, estábamos hablando de las No, relaciones. Okey. sí, sí, sí. No, es que yo pienso que sí hay algo que la gente que se está sintiendo un poco más sola. Yo pienso que sí, doctora. Ujú, okey, okey. Ujú. Y es una Sí, es que ironía de esto, porque ujú. supuestamente esto nos ayuda a conectarnos más, pero a veces nos desconecta de la gente Sí, de carne y hueso, ¿no? Ujú, sí, definitivamente, mm. definitivamente. ¿Podemos nosotros ser realmente felices? ¿Cómo podemos entrenar nuestro cerebro, doctora? Bueno, si se puede entrenar Sí, sí nuestro se puede. cerebro para ser más Sí, felices. me encanta lo que dices de ser más felices, porque creo que ahí está la clave. Y varios autores lo dicen de esa manera. No es como ser feliz, como si fuera algo absoluto, Ujú, sino ser ujú. más felices. Y creo que todos podemos ser más felices, ¿no? Movernos un poquito en nuestro rango de felicidad. Sí. Y hay muchas cosas que se pueden hacer. Eh, hijo, podríamos pasarnos todo el podcast hablando de esto, pero por ejemplo, en cuanto a la actividad física, está súper comprobado que movernos contribuye a, a que nuestro estado de ánimo esté mejor. De hecho, hace poco la Asociación Médica Norteamericana ya puso en sus guidelines, en sus lineamientos para el tratamiento de la depresión, que los médicos deben recetar que las personas hagan ejercicio. Ya no es opcional porque tiene un impacto tan grande sobre la depresión que debe ser una parte integral del tratamiento de la depresión. Entonces está la parte física de movernos. Hoy en día, por cómo funcionan la sociedad de las ciudades, muchas veces es en el gimnasio o en la clase de zumba, pero también puede ser el movimiento natural de caminar, de subir la escalera en vez de tomar el elevador, estacionar el coche lejos de la entrada en vez de cerca de la entrada. Todo lo que nos permita movernos es muy importante. Luego está la parte que acabamos de mencionar, relacionar, hacer un esfuerzo para estar en contacto con las personas, desde lo que se llama las weak ties o las ligas débiles, que es saludar al que siempre ves en la cola del camión que tú tomas, o saludar a la persona que está en el lobby del edificio, que a lo mejor no la conoces bien, pero esos pequeños verse a los ojos, sonreír, aunque parezca mentira, contribuyen. Y claro, contribuyen mucho las relaciones cercanas, significativas. Entonces, hacer tiempo para ver a nuestros amigos, a nuestra familia, dedicarle tiempo cada semana o cada día un ratito, estar con nuestra pareja, realmente cuidar nuestras relaciones interpersonales es una muy buena inversión. También tratar de crear condiciones en las que podamos tener estas experiencias de flow de las que Ah, hablamos. okey. No se puede forzar, pero por ejemplo, el peor enemigo del flow es la distracción. Entonces, si tú, por ejemplo, si te gusta, si estás aprendiendo un idioma y estás tomando un curso, pues apagar el teléfono o dejar el teléfono lejos para realmente concentrarte en eso. O si estás pintando o tejiendo o resolviendo si eres un estudiante y tienes un problema de matemáticas que tienes que resolver, tratar de evitar las distracciones nos ayuda mucho. La parte de la trascendencia, el sentido de la vida, cada persona tiene que descubrir o construirlo, pero casi siempre tiene como parte de sus componentes el ir más allá de uno mismo, contribuir, dar a los demás. Entonces, bien sea como voluntario o en tu trabajo o en tu familia, si haces algo para que los demás sean más felices, eso a su vez te hace a ti más feliz. Eh, y hay muchas actividades que podemos hacer como para cultivar una mentalidad de gratitud y de optimismo. ¿No?
Por ejemplo, un ejercicio muy conocido que siempre menciono es el diario de gratitud, que consiste en escribir cada noche 3 cosas de las que te sientes agradecida ese día. Algunos le dan un giro más espiritual y le llaman el ejercicio de las 3 bendiciones, que es Sí. escribir cada noche 3 cosas por las que te sientes bendecida, bendecido ese día. Otro giro cognitivo-conductual es escribir 3 cosas que fueron bien o que funcionaron bien ese día y por qué. Y muchas veces nos damos cuenta que si algo, por ejemplo, si un chico dice: "Me fue bien en el examen", ¿por qué? Pues porque estudié, ¿no? O, Sí. este, llegué a tiempo a la junta, ¿por qué? Pues porque me preparé y salí de mi casa con mucha anticipación. Entonces, bien sea visto como gratitud, como bendición o como qué hicimos bien nosotros para que las cosas fueran bien, todas estas versiones nos ayudan a apreciar, a tener prendido como el radar de lo que está bien en nuestra vida. Perdón, me podría seguir mucho tiempo. ¿Quieres que pare? No, 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 es ¿O que a me mí me quieres preguntar parece, algo o más? sea, todo esto me parece muy bonito y todo lo que usted menciona, doctora, una de las cosas principales que me llamó la atención fue sobre el ejercicio. Y hay Ujú, muchas personas que, pues hay veces que por tiempo, por lo que sea, dicen, no, pues es que no tengo, no tiempo para hacer ejercicio, pero se ha comprobado también que aunque sea 20 minutos, simplemente caminar, eso sí, te hace, simplemente salir, salir. te hace sentirte mucho mejor, ir a caminar no sé, 15, 20 minutos, Ujú. eso te hace sentirte mucho mejor Sí, en tu día, sí. la Y verdad. tú que vives Ujú, en Vancouver, donde hay tanta ujú, naturaleza tan hermosa, ujú. tanto el Sí, mar como los árboles, se ha visto que estar en contacto con la naturaleza, aunque sea un ratito, sí, mejora nuestro estado de ánimo, ¿no? Entonces, caminar sí. a la hora del lunch, a la hora de comer, en vez de quedarse en el escritorio y comerse ahí rápido Ujú. un sándwich, dar la vuelta y si hay árboles, si hay una fuente o bueno, si tienen la suerte de tener cerca el mar o un lago, eso contribuye mucho a nuestro estado a tener un buen estado de ánimo. Sí, definitivamente. Hay un ejercicio, doctora, que yo, bueno, se lo voy a compartir, pero no sé si usted esté de acuerdo con esto o si haya escuchado sobre esto. Que a veces personalmente cuando me siento un poco por algo decaída o no sé, un poco deprimida por alguna situación, ¿no?, que está Ujú, sucediendo en mi vida, yo lo que hago hay veces que sonrío. De mm, pronto ujú, sonrío así, sonrío, y como que hay una conexión sí, entre mi cuerpo y mi sí, cerebro, así o es. sea, inmediatamente Sí. inmediatamente en este momento me empiezo a sentir mejor. Sí, efectivamente. De hecho, esto lo ha Ujú, estudiado una investigadora que es la ujú, doctora Sarah Pressman de la ujú. Universidad de California, no me acuerdo si en Irvine o en Riverside. Y de hecho es un experimento que le ponía a la gente a morder un Ah, lápiz, okey. porque eso era Sí, como eh, fingir una sonrisa, sí, exacto, pero por lo sí, visto nuestro cerebro, aunque sea artificial, sí percibe ese movimiento de nuestros músculos y efectivamente mejora el estado de ánimo de las personas. Entonces, no sé si tú lo habías leído o intuitivamente se te ocurrió, pero fue una, no, de pronto hace mucho se me ocurrió de pues pronto fue empezar a una hacerlo. Hay momentos, muy por buena ejemplo, intuición, que difíciles, aparte ¿no? tiene, me Sí, imagino que ujú, tiene como efectos, porque si tú estás sonriendo, pues seguramente la sí, gente que está contigo te sonríe de regreso o te sí. habla, y entonces tiene como un efecto dominó, ¿no? Y el hecho de hablar con otra persona seguramente contribuye a ponerte a ti de mejor humor, y así se van como conectando las cosas. Sí, definitivamente. Yo pienso que sí, tiene un efecto Ajá. casi Sí, instantáneo. Bueno, eso es lo que yo he sentido, sí, ¿no? sí, sí, Casi instantáneo de sonreír, y a pesar de que a lo mejor en ese momento no quieras sonreír, sí, por cualquier razón, sonríes y como que, o sea, no está tan mal las o a lo sí, mejor tu cerebro piensa: "Ay, no están tan mal las cosas", ¿no? En ese momento, ¿no? sí, sí, sí. Sí, Y me haces ujú, pensar que, bueno, no todo es psicología, porque también hay mucha ujú. sabiduría en las culturas, en las tradiciones espirituales. Me hiciste pensar, si buscamos cuántas canciones hay que tienen que ver con el sonreír, que te dicen smile, go to the sunny side of the street. O sea, hay muchas como perlas de sabiduría que Sí. conocemos desde mucho antes de que se estudiara científicamente la felicidad, ¿no? Doctora, ¿cuáles son las características de las personas, pues, que son realmente se sienten felices cada vez más en su día a día? Bueno, cada persona es diferente, pero al mismo tiempo Ujú, sí se ha visto,
que las personas más felices tienen ciertas características y la más importante de todas es que tienen buenas relaciones con los demás. Este es un estudio Exacto. hecho por el doctor Seligman y Christopher Peterson, Ed Wiener y Seligman, en el que tomaron una muestra de personas y vieron qué caracterizaba a las más felices y todas tenían en común tener buenas relaciones con los demás. El estudio de Harvard que hemos mencionado también llega a una conclusión similar, que lo que más predice una vida feliz es la calidad de las relaciones con los demás. Y luego hay otros aspectos, por ejemplo, que le encuentran sentido a su vida, que sienten que su existencia vale la pena. Y esto casi siempre está ligado al contribuir a los demás. Cuando le preguntan a la gente qué le da sentido a su vida, esto en Estados Unidos, no sé si se ha hecho en otros países, generalmente hablan de 4 fuentes de sentido para su vida, que son el trabajo, las relaciones cercanas, la espiritualidad y la trascendencia o la contribución. Em, en general, las personas más felices también tienden a ser más optimistas que pesimistas. También, como ya decía, tienden a encontrarle más sentido a su vida, y tienden a sentir que hay partes de la vida que están en sus manos, lo que se llama agencia personal. No hay que ser ingenuos, hay muchas cosas que no dependen de nosotros, Sí. pero el tener conciencia de sobre qué sí podemos influir o qué es lo que sí podemos hacer, nos ayuda a sentirnos más optimistas, más esperanzados, y esto a su vez se correlaciona también con la felicidad. Una actitud positiva, Sí, doctora, la actitud. sí, Ujú, ujú. efectivamente. Ahora, como ¿qué es la actitud positiva? A veces se distorsiona y se piensa que es ser como ingenuo, como negar la Ujú, realidad, ujú. pero no es eso, es, por ejemplo, ver qué es lo que sí funciona bien, además de lo que no, ver qué herramientas tengo yo o tenemos nosotros como familia o como equipo para enfrentar un reto, apreciar lo que sí hemos hecho bien, conocer nuestras fortalezas y cómo podemos usar nuestras fortalezas. Em, Pensar, por ejemplo, el doctor Seligman ha estudiado en qué consiste el pesimismo y el optimismo. Se ha visto que cuando algo va mal, una persona pesimista tiende a pensar, a generalizar, pensar que siempre le va a ir mal en una cosa Ujú. así y que em, a través del tiempo eso no va a cambiar y que es porque algo hizo mal. Las personas optimistas, cuando algo les va mal, cuando algo les va bien, tienden a pensar que es porque ellos hicieron algo bien y piensan que eso va a seguir siendo así, pero cuando algo va mal, piensan que fue específico de esa situación, que no necesariamente va a seguir siendo así en el tiempo y que a lo mejor fue circunstancial. Entonces, estos se llaman estilos explicativos. ¿Cómo nos explicamos los éxitos y los fracasos o las dificultades y lo que funciona? Y ahí nos podemos entrenar para no caer en estilos exageradamente pesimistas, ¿no? Sí, extremos, sí. Ujú. Sí, de ir de un extremo a otro. Esto me lleva, doctora, a una parte de su libro donde usted habla sobre la narrativa personal, que es muy importante. Mm. Que muchas veces, pues, bueno, todos hemos caído en esa narrativa que a veces tenemos negativa, como usted lo acaba de mencionar. ¿Qué tan importante es esa narrativa y cómo podemos, digamos, balancearla o cambiarla o tratar de transformarla para tener una mejor narrativa Ay, hacia muchas nosotros gracias. Gracias mismos? por Ujú, mencionar mi libro y por leerlo, lo ujú, aprecio ujú, mucho. ujú, Pues ujú. mira, una narrativa es la manera en la que conectamos nuestras experiencias para que tengan sentido para nosotros, para que sean como una historia, una novela, para que entendamos lo que nos ha sucedido en la vida. Y efectivamente hay ciertas narrativas que nos restringen mucho o nos limitan y otras que nos abren posibilidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú te dices a ti mismo, es que yo no soy bueno para la escuela, nunca he sido buen estudiante, no sé, yo creo que yo no voy a poder estudiar una carrera,
y puedes encontrar evidencia para eso, ¿no? Pues este Sí, semestre me claro. está costando mucho trabajo la clase de álgebra, casi reprobé el semestre pasado con tal cosa. Mi mamá siempre me decía que mi hermano era el inteligente de la familia. Podemos ir como uniendo ciertos puntos que nos resultan en esa versión. Y a veces lo que se sugiere hacer es buscar otros ejemplos dentro de nuestra propia vida que cuestionan eso, ¿no? Ah, mira, en tal clase sí me fue muy bien, ¿por qué? O ¿qué fue algo difícil que aunque me costó trabajo sí pude aprender? ¿Qué tipo de inteligencia tengo yo y no solo mi hermano? Y ahí lo importante es acompañar a la persona a que encuentre en su propia vida esos como granitos de posibilidad, de semillitas de posibilidades. Porque decirle a alguien, no, no digas eso, tú eres muy inteligente, a lo Mm, mejor le ayuda a sentirse bien un ratito, pero no es tan potente como si la persona descubre, ah, pero mira, yo siempre desde chico fui muy bueno para la mecánica. Mi papá me pedía que le ayudara a arreglar el coche cuando se descomponía. Cuando íbamos a la gasolinera siempre me bajaba porque me interesaba ver cómo funcionaba la bomba de gasolina. Y a lo mejor se da cuenta que en el taller, en la secundaria, siempre le iba bien, aunque no le iba tan bien en la clase de, o sea, de literatura. Entonces, eh, podemos poner atención, tener una visión que incluya tanto las dificultades, porque hay que lidiar con ellas, pero sí, también claro. los éxitos, las capacidades, las fortalezas, y eso nos puede ayudar a tener una narrativa que nos permita, como que nos dé cierta amplitud en vez de sentirnos oprimidos por ella, ¿no? Sí. Quizás a lo mejor hacer como una lista de estas cosas, Sí, como una lista como de fortalezas, ¿no, doctora? efectivamente, de éxitos. Ujú, Hay un ejercicio ujú. que me gusta mucho, que se llama el ejercicio de las 7 historias, que diseñó una mujer hace ya muchos años, más de 35, que se llama Kate Wendleton. Y ella trabajaba con personas que habían perdido el trabajo y querían un trabajo nuevo. Y consiste el ejercicio en pensar en 21 ocasiones en tu vida que te hayan traído gran satisfacción, bien sea que otros lo supieran o no. Puede ser desde tu infancia hasta tu época actual, hacer una lista rápida de experiencias que te hayan traído mucha satisfacción. Y luego de esas 21, escoger 7. Y esas 7 describirlas, es así, detalladamente, ¿no? Puede ser, pues, ayudar a mi mamá a organizar el bazar de voluntarias cuando yo iba en sexto de primaria, o organizar la fiesta de graduación de la prepa, hacerle a mi prima su vestido de en fin, cada quien es diferente, ¿no? Sí, Pero el claro, punto es sí. que encontrar esas 7 historias muchas veces nos ayuda y después ver, a ver, ¿qué capacidades mías están presentes en esa historia? ¿No? ¿Cómo le hice para organizar la fiesta de graduación? ¿Qué cualidades o qué fortalezas están ahí o estuvieron ahí? Y entonces esto nos ayuda a, pues, a ponerle como más carnita a esas anécdotas para ver cómo se ligan con quiénes somos nosotros. Y quizás nos pone también como una brújula de partir de ahí, ¿no? Y Sí, comenzar a hacer un trabajo más interno en nosotros. de acuerdo, sí. Ujú. Puede, bueno, pues le decía que si puede uno sentirse feliz todos los días, pero yo tengo en mi podcast muchas personas que vienen a mi podcast, que son mi audiencia. Como se trata también de espiritualidad, Mm, algunas personas han pasado por duelos, han pasado por problemas muy, muy difíciles, muy duros a veces, y a veces que encuentran en mi podcast herramientas qué como bueno. hoy que estamos hablando sobre la felicidad, doctora. ¿Qué le diría a usted a una persona que, por ejemplo, está pasando por un momento muy difícil, que puede ser, por ejemplo, un duelo, una Sí. pérdida de una persona, o que siente que no, que la felicidad se perdió, Mm, que ya no, que ya la felicidad para ella ya no existe? claro. ¿Qué le diría a una persona así? Pues yo creo que es que sí hay momentos de la vida de dolor muy oscuros y que ahí no deberíamos de pensar que deberíamos de ser felices. Sería incomprensible, ¿no? Creo
que en el momento aceptar lo que estamos viviendo, porque también la medida de nuestro dolor es proporcional a la medida del amor que teníamos por esa persona que perdimos. Entonces, aceptar que eso es parte de la vida. Eh, y al mismo tiempo también a veces aceptar que puede haber destellos, ¿no? Aún en las épocas oscuras, a veces hay un momento de risa o un momento de Sí, diversión y no sentirnos culpables. A veces la gente se siente culpable si está pasando por duelo de reírse o de disfrutar algo. Entonces, una especie de contradicción, pero las dos partes son importantes. Una autora que ha escrito sobre esto, la doctora María Sirois, se escribe Sirois, ha escrito un libro okey. muy hermoso que se llama Un pequeño curso de felicidad después de la pérdida. Y ella dice en ese libro que la clave es poder sostener al mismo tiempo lo doloroso, lo oscuro y lo luminoso, y que las dos cosas coexisten en la vida. Eh, y creo que depende de que si uno está en un pleno proceso de duelo, generalmente hay mucha más oscuridad. Y luego Sí, con el tiempo están las dos cosas, ¿no? Eh, y con el tiempo, mucha gente sí, pues no sé si decir vuelve a ser feliz, pero vuelve a tener una vida plena, a pesar sí. del dolor que ha vivido. Em, y recordemos que una vida plena no es solo estar alegres, ¿no? Una vida plena, una vida con sentido. Hay gente que, por ejemplo, tras perder a un ser querido, se dedica a ayudar a los que padecen de una enfermedad similar o han vivido una experiencia similar a la que le quitó la vida a ese ser querido. Em, Hay gente que mantiene en su memoria a esa persona y a lo mejor en su vida diaria siente que está en contacto con ella o crea una fundación a nombre de esa persona, em, o cumple un sueño que esa persona hubiera querido soñar, cumplir. Entonces creo que hay muchas maneras y que lo que no hay que hacer es tratar de tapar o negar el dolor, porque Sí, pues la vida es así, y al mismo tiempo ver qué es lo que, dónde están como las señales de amor, tanto el que hay con esa persona que perdimos como de otros, ¿no? De buscar ponerle atención o a valorar quiénes han estado ahí, quiénes apoyaron a ese que partió, quiénes han estado ahí para nosotros, para apoyarnos en estos momentos. hallarle un nuevo sentido, doctora, a la vida. Yo le Ujú, estaba comentando al principio del podcast que, lo principal, cuando yo empecé este podcast, yo quería hacer un podcast de más de ciencia, ujú, no de tener a muchos científicos aquí y todo esto, pero me empecé a ubicar, sentía que le faltaba más a este podcast, que le faltaba esta parte de espiritualidad, porque en el 2020, como ustedes saben, se los he compartido, yo perdí a mi padre y creo que yo creo que esto también me hizo para tratar de entender qué fue lo que pasó con él y todo eso, y yo creo que este podcast es parte de eso, es como un memorial para ay, él, qué ¿no? Para mí, bonito, uy, qué eso es bonito. lo que se me ha sido, Ujú, y creo que en eso he hallado sentido, y ujú, yo creo que eso es lo que usted quiere decir, doctora, sí, que tenemos que tener este sentido, que a lo mejor puedes hacer algo ujú, de ese dolor tan grande que las sí, personas están sintiendo a lo mejor por una ujú, pérdida, a lo mejor hacer algo, de amor, sí, de compasión honrando. hacia los demás. Sí, qué Ujú, bonito, qué bonito. Y qué bueno que mencionas ujú, la espiritualidad, porque yo ujú. creo que ante los momentos más dolorosos y más difíciles de la vida, realmente la espiritualidad es lo que más nos puede ayudar a salir adelante, ¿no? Como algo que va más allá de lo que entendemos completamente o de nuestra vida material, ¿no? Sí, exactamente. Y pues, doctora, pues, quiero hacerle una última pregunta, Claro, ya que estamos llegando casi al final del podcast. okey. La doctora Margarita Tarragona, ¿es feliz al día a día? Ay, esa pregunta siempre me da un poco de mira, siento que en general sí. A veces digo, si Ujú, fuera un switch que se prende y se apaga, estaría prendido o apagado, yo diría que sí, pero tengo, como sí, todo el mundo, mis altibajos, ¿no? A sí. veces digo que mi tarjeta dice psicología positiva teórica, porque no siempre aplico, o por ejemplo, no hago ejercicio tanto como debiera, o Ujú, no todas mis ujú. relaciones son florecientes, pero en general siento que sí. Pero tengo mucho camino, puedo ser mucho más, como creo que casi todos nosotros podemos serlo más. Sí,
Sí, claro, yo creo que eso es en todos. Yo creo que lo que yo aprendí en este podcast y ustedes también es creo que debe de haber un balance de esto que decimos que es malo o bueno, doctora, Ujú. en nuestras vidas. Sí, porque la vida así es, ¿no? Es difícil Ujú, y maravillosa al mismo tiempo, ¿no? es increíble. Doctora, ¿nos podría dejar como última pregunta 3 hábitos que podríamos comenzar a hacer? Bueno, para reducirlos, porque no quiero poner tantas, digamos, tantas cosas en la mente Ah, de las personas. A okey, veces quisiera que algo 3 se cortitos. llevaran realmente del podcast, Okey, como 3 hábitos que okey. pudieran hacer Yo para diría aumentar su sí. felicidad. Uno, cultivar la gratitud, hacer un diario de gratitud. Cada noche escribir 3 cosas de las que están agradecidos. 2, moverse físicamente, aunque sea solo dar la vuelta a la manzana, subir a la oficina por las escaleras, empezar a moverse o seguir moviéndose si ya lo hacen. Y 3, Ujú. cuidar sus relaciones con otras personas, dedicarle tiempo a sus amigos, a su familia, a sus vecinos. Creo que estas son 3 áreas que son muy nobles porque si les invertimos un poquito, nos dan mucho. Pues muchísimas gracias, doctora. Le agradezco otra vez que haya estado aquí Un conmigo en el placer para mí, podcast. muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando. Voy a poner todos los links de la doctora y también su Gracias. libro. ¿Su libro está en Amazon, doctora? Sí, está ¿Está en ahí? inglés y Ahí en la gente puede español. En encontrar. español Okey, se ujú, llama Tu mejor tú y en inglés mejor se tú. llama, está más largo, en inglés se llama Positive Psychology and Narrative Practices. Ah, no, se llama Positive Identities, 2 puntos, Positive Psychology and Narrative Practices. Bueno, como les digo, voy a poner todos los links de la doctora para que ustedes, si Gracias, quieren qué contactarla, amable, sí. puedan ustedes, pues, directamente ahí ver Mil con la gracias, doctora, si Perla. tienen alguna formación, doctora, que usted haga también con las Pues personas doy también. clases en México en el ITAM, doy clases Necesitan. Ujú, en la certificación en psicología positiva en la Universidad de Pensilvania y pronto, ujú. espero en enero, sacaré un curso en línea, no a través de una universidad, sino para personas interesadas. Entonces, te agradezco que lo menciones y compartiré información más adelante en mis redes sobre esto. Muchas gracias por mencionarlo. Bueno, pues como te digo, por favor que te suscribas al podcast, suscríbete y ve este podcast de principio al fin, porque realmente ha estado súper bien, la autora lo ha explicado muy bien. ¿Cómo podemos ser, digamos, por decirle, un poco más feliz todos Exacto, a los mí me días, encanta ¿no? eso, un poco más felices, sí. Más feliz, un Porque, poco más como feliz todos decimos en los días. México, de poquito en poquito se llena el jarrito. Sí, me gusta esa palabra, me gusta esa palabra. Pues ya sabes que siempre te digo que tú tienes el poder de transformar tu vida. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias, Muchas doctora. gracias, Perla, un placer. Hasta luego. Para que, para que